Buenas noches. Macuali Xihualacan, Macuali Xihualacan, Macuali Xihualacan. Sean bienvenidos a este en vivo. Estamos a punto de comenzar otra clase en lengua náhuatl. Macuali Xihualacan, Macuali Xihualacan. Neni motoca Juliotzin, Neni temachtic. Me llamo Julio, soy maestro. Y estoy aquí para enseñarte un poco de lengua náhuatl. Macuali Xihualacan. Bienvenidos. Estamos a punto de comenzar con la clase número 7, Tlamachtili Chicome, clase 7, y hablaremos hoy de los indefinidos en lengua náhuatl. Sean bienvenidos. La clase de ayer estuvimos hablando sobre los verbos transitivos, transitividad. De hecho, esta clase número 6, ya se encuentra en mi cuenta oficial de YouTube. Me pueden encontrar en YouTube como Juliotzin. En Juliotzin está la repetición de la clase número 6. Pero bueno, vamos con la clase número 7. Espero que estén muy bien. Buenas noches a todos. Yo Walcino, Kenen Oncate. Buenas noches, ¿cómo están? Vayan contándome, chicos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cuali? ¿Amo cuali? ¿Bien? ¿Mal? López nos dice buenas noches. Yo Walcino López, Kentica. Buenas noches, López, ¿cómo estás? Les invito a que se queden en este directo y aprendan un poquito conmigo la lengua náhuatl. Aprendan conmigo. Hoy es la clase de los indefinidos en lengua náhuatl. Les invito a compartir, a dar like, a participar para que este directo llegue a más personitas. Sean bienvenidos. Gaby Sanz, Panolti. Hola, Gaby. Kentica. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sean bienvenidos. Ya estamos a punto de comenzar. Solo esperamos unos 2 minutitos más en lo que se va conectando más gente y comenzamos con la clase del día de hoy. Como les mencionaba, les invito a dar like, a compartir, a participar en clase y por supuesto si tienen la posibilidad de apoyarme con el objetivo de donaciones de esta noche, estaría súper. El día de hoy me gustaría que llegáramos a las 5 gorritas, el día de hoy 5 gorritas. Este apoyo me ayuda muchísimo en este proyecto que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Sean bienvenidos, compartan, chicos, y pues estamos a punto de comenzar. Se dan cuenta, ya adorné un poquito mi cuarto con con todas las redes sociales donde me pueden encontrar: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, para que vayan a seguirme. Les recuerdo que la clase 6 ya está en YouTube. Hoy es la clase número 7, Tlamachtili Chicome. Tlamachtili Chicome. Y bueno, chicos, un minuto más y comenzamos. Como había mencionado, vamos a hablar de los indefinidos. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, a los que están dando like. Jime, gracias por el like. Así es que no se vayan y aprendan conmigo. Shimomashtikan onahuac. Macueponito tlachtonan sino yoligniwan. Que florezca nuestra lengua madre. Correctiva es: ¿de dónde eres? Nichanti Tlaxcala. Nichanti Tlaxcala. Guante, Guantehuatzin. ¿Y usted? Canin Tonchanti. ¿De dónde es usted? Canin Tonchanti. ¿De dónde es usted? Bien, muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar, como ya he mencionado, de los indefinidos en lengua náhuatl. Para comenzar, voy a leer el pequeño texto, el pequeño párrafo que tengo aquí. Y de ahí vamos a partir para empezar a hacer algunas oraciones. ¿De qué parte? Yo soy de Tlaxcala, dice Goretti. Nichanti Amajac. Soy de Amajac. ¿Guanté? ¿Y tú? Dice López, Tlacotenco es una palabra en náhuatl. Sí, por supuesto. Buenas noches, Juliotzin, dice Emilio García. Buenas noches, Tlapaltic, Panolti, profe. Tlapaltic, ¿cómo estás? Bienvenidos. Pues ya somos más de 50 personitas, vamos a comenzar. Estábamos hablando de los indefinidos. La partícula te y tla. Esto es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Tenemos una horita para trabajarlo, terminamos el día de hoy. 11:45, chicos, 11:45. Bueno, primero vamos a leer este pequeño párrafo que dice: cuando el verbo transitivo no lleva objeto expresado, es necesario incluir la partícula te, gente, o tla, algo, cosas, o el mismo objeto de la acción. Muy bien, entonces es la primera parte, el primer párrafo que me gustaría que tomaran captura o que anotaran esta información porque la vamos a estar utilizando. Vamos a decir por qué vamos a estar utilizando este agente, te o tla, en nuestras oraciones. Dice Goretti, Huiznahuac. Llevo 2 años viviendo aquí, pero soy originaria de Ixcotla, Guadalupe, Ixcotla. Goretti, un saludote hasta Huiznahuac. Me queda cerca de Amajac de Guerrero. Un saludote, qué bueno que estés por aquí. Da follow y aprende conmigo. Shimamashti no Nahuac.
Aprende conmigo. Muy bien. Entonces, cuando el verbo transitivo no lleva objeto expresado, es necesario incluir la partícula te o tla, algo o cosas. El mismo objeto o el mismo objeto de la acción. Vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿Qué les parece, chicos? Muy bien. Habíamos hablado ayer que los verbos transitivos necesitan un objeto, ya que la acción del verbo tiene que recaer en un objeto. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos ese objeto, no sabemos de lo que se habla en nuestra oración con un verbo transitivo? Ejemplo, vamos a hacer una normal, con objeto expresado. ¿Qué les parece? Por ejemplo, nikwa in Tochtli. Nikwa in Tochtli, primer ejemplo, Nikwa in Tochtli, que sería como conejo, o como el conejo, como conejo, de comer. Muy bien, ahora, aquí está nuestro objeto expresado. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo comido en el verbo qua? Pues el conejo. Este es nuestro objeto expresado. Ahora, si no supiera lo que yo, bueno, si no tenemos un objeto expresado en nuestra oración, ahora sí vamos a utilizar nuestro tla o te en nuestra oración. Ejemplo de esto podría ser lo siguiente. Por ejemplo, Nitlacua. Nada más, no sé qué es lo comido, nada más yo digo que Nitlacua, que es yo como, o yo como cosas. O algo. Bien, entonces este Nitlacua es nada, se puede entender como un yo como. ¿Por qué se está utilizando este indefinido, el tla de algo o de algo o de cosas? Porque no tenemos un objeto expresado. Aquí es cuando yo utilizo un verbo transitivo, pero no tengo el objeto en el que va a recaer la acción. Entonces, en este momento estamos utilizando nuestro indefinido, cuando no tengamos un objeto expresado con nuestros verbos transitivos. Espero que todo vaya claro hasta el momento, Nitlacua. Ahora, ¿qué pasaría si cambiara este tla con un te? Va a ser interesante. Nitekua. Diría yo como gente. Ok. Qué interesante oración. Eso pasaría si yo utilizara este indefinido en mi oración. Ay, pero esto no es una E, es una I. Listo. Nitekua. Yo como gente. Pero por supuesto, eso no lo vamos a hacer. Entonces, por lo regular, vamos a utilizar el tla como cosas o algo. Entonces, ya saben, se utilizan los indefinidos te o tla cuando en nuestra oración no tengamos un objeto expresado, como en la oración 1, donde sí tengo mi objeto expresado. Nikwa in Tochtli, como conejo. Nikwa in Tochtli, como conejo. ¿Vale? Entonces, así hacemos nuestras oraciones. El día de hoy vamos a estar trabajando únicamente con ese tipo de oraciones que tengan el indefinido. Entonces, por favor, voy a darles un minutito para que vayan copiando esto y pues vamos a ir vamos a ir avanzando en la clase, vamos a ir dando más ejemplos. Muchísimas gracias por sus likes, ya llevamos 2000, les agradezco muchísimo. A las personitas que están aquí, por favor les invito a que compartan y también a que me ayuden con likes. Compartan, den likes, vayan participando. Si tienen dudas, ya saben que pueden ir preguntando con respecto al tema. Les agradezco muchísimo. Y si tienen posibilidad, apóyenme con una de las 5 gorritas del día de hoy. Muchísimas gracias. En un minuto borramos. Un minutito, chicos. Un minutito. Hoy estamos hablando de los indefinidos en lengua náhuatl. Ok. Ahorita voy a ponerles unos 5 ejemplos. 5 ejemplos con indefinidos y con su respectiva traducción. Así es que prepárense, chicos. Gracias Goretti por compartir. Gracias Martínez por compartir, te agradezco mucho. Cárdenas,
Amarilis Cárdenas, gracias por el follow, les agradezco. Igual si tienen, si solo van de paso, también les invito a que vayan a ver mi último directo. Gracias Tlapaltic por la primera gorrita, gracias, Tlazalcamati. Muchísimas gracias, Nimitzneki, te quiero. Si tienen el tiempo, vayan a ver mi último videito. Es una pequeña conversación en náhuatl. Voy a estar empezando a subir ese tipo de conversaciones para que vayamos analizando frases interrogativas, saludos, despedidas, en diferentes situaciones. La primera conversación que subí aquí en el último video es la de una pequeña plática con presentación, frases interrogativas y despedidas. Así es que vayan a ver mi último videito. Traté de grabarlo con la mejor calidad. Me prestaron por ahí un equipo y se ve excelente, chicos. Vayan a darle like y compártenlo. Y pues síganme, apóyenme en este proyecto que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Shimomashtika no náhuatl. Aprendan conmigo. Muy bien, último momento que voy a dejar esto para que lo puedan copiar. Una disculpa. Y no se preocupen, de todos modos, esta clase va a ser subida a YouTube. Mañana. Lo subió en TikTok. Sí, Emilio, así es. Sí, lo subí el último videito. Voy a verlo, es el último video que tengo en mi perfil. Quedó muy padre, a mí me gustó. Vayan a darle like, compártanlo. Y bueno, entonces voy a borrar, chicos. Voy a borrar los indefinidos. Bien, vamos a empezar a escribir algunos ejemplos. Vamos a escribir algunos ejemplos con su respectiva traducción. Titepogua, titepogua. Titlapogua, titlapogua. Nitlapaca, nitlapaca. Titlacua, titlacua. Vamos con estos 4 ejemplos primero. Recuerden, la partícula T significa gente y la partícula tla significa cosas o algo, ¿vale? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces vamos con la primera oración. Titepogua. Recuerden el artículo, lo de las clases pasadas. Nuestro prefijo de persona tú, nuestro verbo contar, tú cuentas, tenemos un te, tú cuentas ¿qué? Gente. Bien. Número 2. Titlapogua, lo mismo. Un ti de tú, tenemos el indefinido tla, pogua. Titlapogua, tú cuentas ¿qué? Cosas. Tú cuentas cosas. Siguiente oración, nitlapaca, prefijo de persona ni, es un yo. Tenemos un tla de cosas, nitpaca lava, nitlapaca. Yo lavo cosas. Y por último, titlacua, también tenemos este prefijo ti, que es tú. Tú, cua, comes cosas. Así está. Primeros 4 ejemplos, chicos. Pogua es contar, sí. Pogua es el verbo contar. Es el verbo contar. Pogua es el verbo contar. Lo vimos, de hecho, en la clase de ayer con nuestros verbos transitivos. Entonces, titepogua, tú cuentas gente. Titlapogua, tú cuentas cosas. Nitlapaca, yo lavo cosas. Titlacua, tú comes cosas. Exacto. Entonces vayan copiando, chicos, vayan copiando esos ejemplitos. Estos ya son ejemplos, pues ya preparados por mí. Entonces les voy a pasar otros cuatro con otros prefijos de persona, por supuesto, y también en oraciones plurales, para que los tengan en casita. Gracias, Jesús, Gamboa.
Diluna por el follow. Muchísimas gracias. Tlazohkamati Momawitzotzin. A las personas que me están descubriendo, me llamo Julio, soy maestro de lengua náhuatl y estoy aquí para enseñarles. Me quito porque estoy aquí para que ustedes puedan pasar la información. Muchísimas gracias. Snake 5L, Panolti Julio. Panolti Snake, Kentika. Hola Snake, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase de hoy. Estamos hoy hablando de indefinidos. Titepogua, Titlapogua, Titlapaca, Titlacogua. Titlacua. Bien, muchísimas gracias por los likes, ya llegamos a los 5,000. Vamos a ver si llegamos a los 10,000 para empezar. Vamos a ver si llegamos a los 10,000. Muy bien, entonces un minutito más, chicos, un minutito más y borro, un minuto más y borro y vamos con otros ejemplos ya preparados por mí. Y después ya es su turno de ustedes de hacer algunas oraciones allá en casita. Así es que pongan mucha atención. Recuerden, las otras 6 clases ya están en mi cuenta oficial de YouTube. Y bueno, gracias por la primera gorrita. Espero pueda caer la segunda en un momento. Muy bien, Titlacogua. Un minuto más. Un minuto más. Dice, me he perdido desde la Tlamachtil Macuil, maestro. Dice David Monroy que me he perdido desde la clase 5. No te preocupes, David. Las clases ya están en YouTube. Ve a verlas, ya están las 2. Titepogua sería, tú cuentas gente, es correcto. Dice, Yuno Gasay, gracias. Hola, Yuno, bienvenida. No te había visto que ya estabas conectada. Bienvenido. José MX, gracias por la flor. José Tlazohkamati, Mamahuitzotzin, Pampa y Xochitl. Muchísimas gracias por esa flor, Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a borrar esto, chicos. Voy a escribirles otros ejemplos que ya tengo preparados para ustedes. Tlazohkamati, Mamahuitzotzin. Muy bien. Muy bien, otro más sería Titecua. Vamos por otro. Non Tlapaca. Y vamos con estos ejemplos también. Nicalchigua y otro. Muy bien. Ahorita vamos a analizar estos dos. Son un poquito diferentes. Muy bien. Dice, ¿a qué hora te conectas y qué días? Bueno, por lo regular estaba todos los días. La semana pasada tuve 3 días con mucho trabajo, así es que no pude dar la clase. Pero por lo regular intento que sea a diario. Intentar compartir al menos una horita con ustedes. Entonces mañana también tenemos clase, chicos, dominguito. Mañana nos vemos de 10:30 a 11:30. Espero tengan el tiempo. Que me den follow para que igual TikTok les avise que vamos a estar dando clases en lengua náhuatl. Muy bien, entonces vamos con otros 4 ejemplos. Muchísimas gracias, David, por el like, por el follow, Tlazohkamati. Ya casi llegamos a los 8,000 likes. Gracias. Muy bien. Titecua. Tenemos ti, pero tenemos j. Entonces es una oración plural. Es nosotros. ¿Nosotros qué? Tenemos cua. Comemos. Tenemos te, de gente. Nosotros comemos gente. Está bien raro. Son caníbales, ¿no? Gracias, Pati, por compartir. Gracias. Adri, gracias por el follow, Tlazohkamati. Seyolot. Ok. Non tlapaca. Non, prefijo de persona de ustedes. ¿Ustedes qué? Paca, lavar. Ustedes lavan. Tla, de cosas. Ustedes lavan cosas. O lavan cosas nada más. Bien, entonces recuerden, cuando tenemos un objeto expresado en nuestra oración transitiva, vamos a utilizar los indefinidos o el mismo objeto. Ahí vamos por eso. Dice Nicalchigua, exacto, Nicalchigua. Yo hago, ahí está. Ni es un yo, chigua hacer,
Yo hago ¿qué? Cal. Esa es nuestra raíz de la palabra, que es cal y casa. De hecho, Alejandro ya lo escribió. Yo hago casas. Yo hago casas, es correcto. Ni calchigua. Yo hago casas. Bien, en esta misma oración podemos incluir el objeto expresado, ya no en otra oración, sino aquí mismo. ¿Qué es lo hecho? Ni calchigua. Ni chigua, lo del cali. Ni calchigua, que es lo hecho, la casa. Se encuentra aquí en nuestra oración. Aquí estamos aglutinando nuestra palabra. Dice, non tlapacaj, ustedes lavan ropa. Exactamente. No, pero sería... No, sería snake, es como non tlapacaj, sería ustedes lavan cosas. Porque tenemos el tla de indefinido, tla de cosas. Non tlapacaj es ustedes lavan cosas, o ustedes lavan nada más, se puede interpretar así, ¿vale? Porque ahí no está el objeto expresado que es la ropa, no viene ahí. Ahora, nicalpaca, lo mismo, un prefijo de persona ni de yo, paca lavar, verbo, ni paca como es yo lavo, pero ¿qué es lo lavado? Cali, yo lavo casas. ¿Cómo ven, chicos? Y así podemos hacer ese tipo de oraciones. Cuando no tengamos un objeto expresado, utilizamos el indefinido te o tla o el mismo objeto en nuestra misma oración. Solo necesitamos la raíz de la palabra. Y bueno, espero que esta clase esté siendo interesante para ustedes, chicos, que vayan aprendiendo un poquito de los indefinidos el día de hoy. Entonces les voy a dar un minuto para que puedan copiar este ejemplo o para que igual puedan ir tomando capturita de pantalla y continuamos. Yana está en línea. Hola Yana, ¿cómo estás? Kentica. Un saludote, Yana. Espero que estén aquí para aprender. Aprendan conmigo. Shimamashtika no nahuac no yolikniwan. Gracias, ya casi llegamos a los 9000 me gusta. Gracias. Tap tap aquí en pantallita, por favor. Por favor. Fernanda, gracias por el follow. Tlazocamati, muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias. Les recuerdo que ya subí una pequeña conversación en mis últimos videitos. Vayan a verla. Ya está, de hecho, en todas mis plataformas. TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Esta conversación me quedó muy padre. Vayan a verla en mi último videito aquí en TikTok. Se me encanta. Mi mamá nos decía unas cuantas palabras en náhuatl. Goretti, qué bueno. Entonces sigue aprendiendo conmigo. Tal vez aquí vayas a ver alguna de las palabras que te decía tu mami. Bienvenida. Macuali Shiwala. Entonces, un minutito más, chicos. Un minutito para que copien esto. Estos 8 ejemplos que les di eran frases preparadas para ustedes. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios en casita. Vamos a traducir. Vamos a ir viendo elemento por elemento. Porque recuerden, estas 6 clases que estoy dando, bueno, estas 7 clases que llevamos, todas ya estamos uniendo cada elemento de esas 7 clases. Así es que ya vamos a ver nuestros prefijos de persona, posesivos, los indefinidos, nuestros verbos transitivos y bueno, nuestro tiempo presente. Entonces todo como había mencionado en este curso, todo desde la primera clase se va a ir conectando con las siguientes clases que vamos a estar viendo. Dice, y entonces la palabra nimitztlazoctla sería mitz o mis. Sería mitz, amigo David, mitz. Porque ese no es el mitz, bueno, ese no es ese es un prefijo, es un objeto directo. Luego vamos a ver esta clase, por supuesto. En la clase de objetos, cómo decir ese tipo de frases. Yo a ti, él a mí, nosotros a ustedes. Lo vamos a ir trabajando. Nikwa Xochiochtli. Ok, sí, está bien, Emilio. Cuando no queríamos comer algo que nos ofrecían, nos decía, come, ya decía, come huitlac, no sé qué se escribía bien. Sí, es huitlac, come huitlac. Como cuando no quería comer, entonces te decía, come popó. Ya llegué, profe. Ilwishochit, hola, bienvenida, no te preocupes, bienvenida. Y dice Goretti, siempre quise aprender náhuatl, es muy bonito. Claro que sí, es muy lindo. De hecho, náhuatl, la palabra náhuatl significa sonido agradable para el oído.
Muy bien, vamos a borrar estos ejemplos y ya vamos con ejercicios para ustedes, chicos. Son 11:10, nos quedan algunos minutos todavía. Sigan apoyando con likes, ya casi llegamos a los 10,000. Vamos a ver si podemos llegar a los 20 en los minutitos que nos restan. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Bien, vamos con el primer ejemplo. Tehuantin, Titepowah. Bien, primer ejemplo. Tehuantin, Titepowah. Dice... Ajá, sí, Emilio, sí te entendí más o menos lo que querías decir. Sí, Nihkua Xochicuali, yo como fruta, es correcto. No, está bien, Emilio, está bien, tu oración es correcta. Nihkua Xochicuali. Sí, está bien. Bien, Emilio, excelente oración. Bien formulada. Está bien, tiene todos los elementos. Muchas gracias. Ok, vamos con el primero, Tehuantin, Titepowah. Vamos a ver qué elementos podemos encontrar en esta oración. Voy a marcarlos con azul, para que igual vean de cómo se conforma la oración. Tenemos un pronombre personal. Esto es un prefijo de persona. El T es nuestro indefinido. Nuestro powah es nuestro verbo. Y esta J marca plural. Entonces, esos son todos los elementos que tiene mi oración. Tehuantin, pronombre personal. Ti, prefijo de persona. Te, nuestro indefinido, lo que estamos viendo el día de hoy. Powah, nuestro verbo. Y la J denota plural, chicos. Denota el plural. Entonces, ¿pero qué significa esta oración? ¿Qué significa esta oración? Pronombre personal significa Tehuantin. Vamos recordándolo. Nosotros contamos a la gente. Bueno, ya nos está dando la respuesta. Sí, Emilio, es nosotros contamos gente. Sería más como nosotros contamos gente. Y es correcto. Tehuantin es un nosotros. Titepowah. Esto marca que estamos hablando también de nosotros. Prefijo de persona de nosotros por la J. Entonces nosotros tenemos powah. Contamos. ¿Pero qué contamos? De gente. Nosotros contamos gente. Y de esta manera se analizó la primera oración. Y eso es lo que les puedo recomendar cuando estemos haciendo traducción de estas oraciones. Vayan identificando los elementos en su oración. Tenemos nuestra oración y ¿qué tenemos? Identificamos. Primer elemento que es, pues este es un pronombre de persona. O bueno, vamos con esto. Pues este es un prefijo de persona que se refiere a nosotros. Nuestro indefinido te. Nuestro verbo powah. Pero luego, pues esta J denota plural. Entonces, siempre que hagan traducción en sus oraciones, chicos, vayan viendo qué elementos conforman su oración, como lo hice yo en este momento. Tehuantin, Titepowah. Mi oración contaba con un pronombre personal, un prefijo de persona, que siempre tiene que ir ahí, pero recuerden que este prefijo se refiere a nosotros, porque va acompañado de esta J que denota el plural. Bueno. Nuestro indefinido y nuestro verbo. Ahí está. Dice Martínez, profe, ¿es necesario usar el ti en la oración? Sí, nuestro amigo Abicún Martínez. Te voy a explicar por qué. Cuando vimos nuestro tema de tiempo presente, en esa clase presenté los prefijos de persona. Todavía no presentaba los pronombres personales. Y vimos una regla, también cuando vimos los pronombres personales. Se puede omitir en nuestra oración el pronombre personal, pero jamás el prefijo de persona. Siempre que hagamos oraciones en todos los tiempos, ya sea presente, pasado, futuro, continuo, siempre vamos a requerir nuestros prefijos de persona, como el ti, el ni, el non. Pero
se pueden omitir estos. El pronombre personal puede ir en oración o puede ser omitido antes del verbo. No es necesario llevarlo. Es como si yo borrara esto y nada más dijera Titepowah, Titepowah, y significa lo mismo. Nosotros contamos gente, o más sencillo, quitamos esto y queda, contamos gente. ¿Pero quiénes? Nosotros. Entonces, recuerden chicos, en nuestras oraciones el pronombre personal puede ser omitido, pero jamás nuestro prefijo de persona. Ese siempre tiene que ir ahí cuando conjuguemos nuestras oraciones con verbos. Siempre nuestro verbo tiene que ir acompañado con un prefijo de persona porque necesitamos saber quién realiza la acción. Yo, tú, ustedes. Dice Abicún Martínez, espero quede claro. Espero quede claro. Pero bueno chicos, vamos a continuar con otro ejemplo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a analizar qué elementos tiene mi oración. Y así vamos a descubrir qué significa. Oración número 2 en estos ejemplos. Gracias por los likes, ya llegamos a 12,000 likes. Apoyen a llegar a 20, vamos a ver si podemos llegar a los 20. El plural, que es la J, es el que... Dice, el plural es la J, es el que le da más significado, ¿no? No es que le dé más significado, pero con esta J vamos a identificar las oraciones que son de la primera, segunda y tercera persona del plural. Cuando en nuestras oraciones no tengan esta J, quiere decir que son oraciones que pertenecen a la primera, segunda y tercera persona del singular, o sea, el yo, tú, él, ella. Y si tenemos J, se refiere al nosotros, ustedes, ellos, ellas. Esa J denota nuestro plural, chicos. Esa J denota el plural. Ok. Vamos con esto. A ver, vamos con Nomejuan. Nomejuan. Non powah. No. Nomejuan non tlapowah. Nomejuan non tlapowah. Nomejuan non tlapowah. Nomejuan non tlapowah. Vamos a analizar la siguiente oración. Entonces, ¿qué tenemos qué elementos tenemos? Vamos a ponerle PP como pronombre personal. Nuestro non, aquí le vamos a poner prefijo de persona. Igual. Luego tenemos nuestro tla, que es nuestro indefinido. Powah verbo. J, plural. Y estos son nuestros elementos que tenemos en esta oración. Y ustedes también cuentan. ¿Ok? Si es ustedes, Pati, gracias. Pero sería ustedes. La powah, powah es contar, ustedes cuentan. Este non es el prefijo de persona de ustedes, tiene que ir a fuerza con esto, antes de nuestro verbo. Indefinido tla, que significa cosas, ustedes cuentan cosas. Y este es plural, porque sí, bueno, ya sabíamos que estábamos hablando de la segunda persona del plural, ustedes. Nomejuan non tlapowah, nomejuan non tlapowah, ustedes cuentan cosas. Esa es la traducción. Sí o no, ustedes cuentan cosas, es correcto. Entonces, ahora, como había mencionado hace un rato, también podrían omitir el pronombre personal nomejuan, el de ustedes. Y queda así. Cuentan cosas, non tlapowah, cuentan cosas. ¿Quiénes? Ustedes. Igual vamos a identificar que son ustedes por el non. El non solo trabaja con el pronombre personal ustedes. Bien chicos, gracias por compartir, Pati. Muchísimas gracias. Les agradezco. Estamos a punto de llegar a los 20. Les agradezco que estén aquí. Son 11:20 chicos. Nos quedan 20 minutos de clase. 20 minutos de clase. Los invito a ver la repetición de este en vivo el día de mañana. La vamos a estar subiendo por YouTube.
Síganme por ahí, aparezco como Juliotzin. Cuenta de YouTube, Juliotzin. Gracias Alexa por compartir. Gaby, Seth, gracias por el follow. Les agradezco. A las 40 personas que se encuentran aquí, apóyenme al menos con un compartir. Ya compartirlo 40 veces sería excelente. Compartan, chicos, que más gente empiece a aprender con nosotros lengua náhuatl. Que florezca nuestra lengua madre. Que no se pierda esta bonita lengua, nuestra cultura, nuestras raíces. Yuna, ¿te encuentras por ahí? Di hola. Te mando un besote, Yuna. Nimitzneki, Nimitztlazok, Tlanoshochi. Ok. Vamos con otra oración. Gracias, Uno, por compartir. Ale Yair, gracias por compartir. Gracias, chicos. En verdad, me apoyan muchísimo compartiendo. Les agradezco muchísimo. Gracias por aprender conmigo. Hagamos virales este tipo de contenido que nos apoya, que nos enseña. Apoyemos este tipo de contenido. Y no solo a mí, también a otros creadores de contenido educativo que se encuentran aquí en TikTok. Hay que apoyar este tipo de contenido, chicos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con otra oración. Ya quedó la oración número 2 que estamos traduciendo. Ya para la siguiente ya no vamos a marcar los elementos. Ya desde casita ustedes lo van a hacer y me van a dar la respuesta. Voy a escribir una oración aquí y ahora va a ser su turno. Gracias, Fernando. Gracias por las rositas. Tlazocamati momahuitotzin pampa inxochime. Tlazocamati momahuitotzin pampa inxochime. Muchísimas gracias por las flores. Tlazocamati. Gracias, Pati, por compartir. David Monroy, gracias por el like. Gracias. Esta está muy sencilla. Vamos a empezar con algo fácil. Yehuatl. 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 Bien. Primera oración. Yehuatl tlacua. Para los que han estado en las clases ya pueden identificar los verbos, los pronombres personales, el verbo que tenemos aquí, tenemos el indefinido. Sencillo. ¿Cómo quedaría esta oración, chicos? Los leo aquí. Voy a darles unos segunditos, unos 30 segundos. Y ya tenemos la respuesta. Él come cosas, dice Emilio. Es correcto. Tenemos la primera respuesta. Correcto, Emilio. Bien. Él come cosas. Verbo qua, comer, indefinido tla, cosas, pronombre personal yehuatl. Y se preguntarán, ¿y el prefijo de persona? La tercera persona del singular y la tercera del plural carece de prefijo de persona. Por eso, en esa lección que vimos los prefijos de persona, marcaba ese elemento. En la tercera del singular, o el él, ella, va a carecer de ese elemento. Recuerden, él come cosas. Él come cosas. Bien, excelente. Vamos con otra. Gracias a las personitas que siguen aquí. Él, ella come, exactamente. Él o ella come. Bien, Tlapaltic, Tlazocamati. Alec, gracias por el follow. Fernando Flores, saludos, maestro. Setlac Paloli, Fernando. Kentika, un saludo, Fernando. ¿Cómo estás? Te agradezco muchísimo que estés por aquí. Te invito a compartir, a dar follow. Y si tienes Si tienes el tiempo, te invito a ir a ver mi último videito. Es una pequeña conversación en náhuatl. Les aseguro que quedó muy bien. Me apoyó mi amiga Tsunashi. Espero que esté por ahí, Tsunashi. Saludos, Tsunashi, si es que andas por aquí. Atendiendo. Muy bien, vamos con otra. Ok. Esta sencilla. Vamos a meter un poquito más. Vamos por un posesivo. Mosihuatzintli Intilma Tilma.
Entonces, ¿qué diría esta oración? Mosihuatzintli tlapaca intilma. Ah, no, pues olvídalo, porque esto no. Estamos con los indefinidos, es cierto. Nada más así. Mosihuatzintli tlapaca. Mosihuatzintli tlapaca. Esta oración, ¿qué quiere decir? Ajá. Dice Patti, tu esposa lava. Ok. Borré el último ejemplo porque ya le estaba poniendo el objeto. Y se supone que si usamos indefinidos es porque no lo tenemos. Por eso borré la última parte. Entonces, Mosihuatzintli tlapaca, nada más. Tu esposa limpia. Tu esposa lava, es correcto. Mosihuatzintli, tenemos un posesivo tu. Sihuatzintli, esposa. Tu esposa. No se pasa con el asunto. Tu esposa lava. ¿Qué lava? Cosas. Ahí está. Tu esposa lava cosas. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Son ya 17,000 los likes. Vamos a ver, vamos con todos los últimos minutitos. Todavía nos quedan 10 minutos. 10 minutos de live. Apóyenme las 37 personas. Vamos a ver si podemos llegar a lo menos a los 20. Aquí, tap, tap, un minuto todos aquí, todos a toda velocidad. A ver si podemos llegar. Ya que se está usando, dice, ¿se puede decir mujercita ya que se está usando el simple? Sí, es correcto también. Tu mujercita, también podría ser eso. Tu mujercita, sí. Tenemos siwat mujer. Bueno, siwat de siwat mujer. Y simple nuestro reverencial diminutivo. Pero también mosiwat simple también se puede entender como mi esposa. Es como mi mujer. Es con mucho cariño. Mi mujercita, mi esposa. Es una forma linda de decirle. Mosihuatzintli, mi esposa. Entonces sí le pueden decir a su pareja, chicos, Mosihuatzintli. Y para las mujeres podrían decir, no sería Nosihuatzintli, mi esposa. O Notlacatzintli, mi hombrecito, mi esposo. También se puede entender así. Bien. Vamos con otra más. Vamos con otro ejemplo. Muy bien. Esta. Tlapoba. Ahí está. Nehuac Nitlaxcalchigua. Nehuac Nitlaxcalchigua. Hola Miguel, ¿cómo estás? Dice saludotzin. Setlach Paloli Noyoligni. ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Andas en la feria? Vi que andabas ayer en el Pulmex con toda la actitud, amigo Morelos Miguel. Un saludote a mi amigo Miguel, otro creador de contenido del estado de Tlaxcala. Dice Tlapaltic, yo hago tortillas, es correcto. Como ya he mencionado, se va a utilizar el indefinido si no tenemos el objeto expresado o podemos meter ese mismo objeto en nuestra oración. Entonces, Nehuatl, yo, ni chihuahua parece como yo hago, pero ¿qué es lo hago? Tlaxcal, de Tlaxcali, yo hago tortillas, es correcta la traducción. Nehuatl ni Tlaxcal chihuahua. Yo hago tortillas. Listo. Bien, chicos, ya tenemos otras oraciones. Qué bueno que vayan ahí repasando en casita, vayan practicando conmigo estos ejemplos. Perfecto. Ahora, como última parte, siempre me gusta esta parte que es la traducción literal. Bueno, que es la traducción de español al náhuatl. Entonces vamos a empezar con 3 de español al náhuatl. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con 3. Muy bien, entonces un minutito para que puedan copiar esto. Y pues pasamos ahora con ejemplos de español al náhuatl.
Muchísimas gracias por esa gorrita, chicos. Gracias por las rositas que me han mandado. Son de mucho apoyo para mí. Vamos a ver si en estos últimos 10 minutitos cae al menos una gorrita más. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel M, por compartir la Sojkamati. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pati, gracias por compartir. Gracias. Ivette, gracias por darle like a este directo. Gracias, la Sojkamati. Fernando, gracias por la donita. La Sojkamati. Gracias por la donita. Muy bien, vamos a borrar y ya vamos con los ejemplos del náhuatl, del español al náhuatl. Y con eso estaríamos llegando al final de esta clase. Recuerden, la repetición se va a estar subiendo a mi cuenta de YouTube el día de mañana para que puedan revisarla. Muy bien, vamos a borrar. Ay, me estoy borrando esto. Vamos con esto. Rayos, borré lo del té. Bueno, primera, ¿cómo quedaría esta? Ustedes lavan. Bueno, no. Ustedes comen. Ustedes comen. Vamos a ver. Conejo. Ustedes comen conejo. Yo lavo cosas. Yo lavo cosas. Y otra. Ellos cuentan gente. Recuerden que tenemos el te, gente, y el tla, que es cosas. Bien. Gracias por compartir. Gracias, Pati, gracias. Muchísimas gracias por estos likes. Ya estamos en la recta final de este directo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, ustedes comen conejo. Ustedes comen conejo. ¿Cómo quedaría? Que quede en una sola oración. Que quede en una sola oración. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Con todos los elementos. Pronombre personal, prefijo de persona. En esa misma oración vamos a meter nuestro sustantivo conejo. Y vamos con la oración número 1. Ustedes sería nomejuan. Nomejuan. Non. Toch. Listo. Nomejuan non tochquaj. Nomejuan non tochquaj. Nomejuan non tochquaj. Nomejuan non tochquaj. Ustedes comen conejo. La palabra conejo entró directamente aquí en nuestra oración, en este tema. Es muy práctico. Nada más ya nos quedan nada más 2 palabras. Incluso la misma oración se entendería incluso si borrábamos este nomejuan y quedaría non tochquaj. Non tochquaj. Ustedes comen conejo. Si nada más, Emilio, gracias, pero si es non tochquaj. Non tochquaj. Non tochquaj. Muy bien. Siguiente. Yo lavo cosas. Yo lavo cosas. Yo lavo cosas. Sería nehuatl. 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 Listo. Nehuatl nitlapaca. Nehuatl nitlapaca. Yo lavo cosas. Tenemos nuestro indefinido plan, que es de cosas. Nehuatl nitlapaca. Yo lavo cosas. Dice Pi. Excelente. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, la Sojkamati Mowitotzin. Gracias a ti por estar esta noche aquí. Muy bien, gracias por las personitas que están aprendiendo esta noche conmigo. Los quiero mucho. Ninamechneki no yoligniwan. Los quiero, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Llegamos a los 23,000. Excelente, gracias. Ya nos quedan unos minutitos. No paren de dar like. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Erika. Ellos cuentan gente.
No Juanitlapapaca, ok. Muy bien, vamos con la última. Ellos cuentan gente. Pues podría ser así. Yehuan. Bueno, Yehuanti. A ver. Powaj. No, pero es gente. Listo. Listo, y así queda nuestra oración. Ellos cuentan gente, Yehuantin Tepowaj. Aquí les pongo un elemento porque como es la tercera del plural, ellos carece de prefijo de persona. Ahí no debe ir nada, pero lo vamos a marcar. Yehuantin Tepowaj. Yehuantin Tepowaj. Yehuantin ellos, te, gente, Powaj, contar, J de plural. Yehuantin Tepowaj. Ellos cuentan gente. Y así, chicos, se hacen este tipo de oraciones utilizando nuestros indefinidos de itla o utilizando el mismo objeto en la misma oración, como lo hicimos en la oración del conejo. Non tochquaj. No mejua non tochquaj. Y quedó genial, ¿no? Sencillo, sencillo. Muchísimas gracias. Y bueno, esos serían todos los ejemplos. Quintepowaj. Dice Alejandro, ¿puede ser Quintepowaj? En este caso, no, Alejandro, porque recuerda que la ka o ki sí los utilizamos, pero cuando tengamos el objeto expresado. Ejemplo con esto. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, en esta. Por ejemplo, sería no me Juan, non ki, non kikwa, tochtli. Aquí sí voy a necesitar mi ki, este objeto, este marcador. Ustedes comen conejo, significa lo mismo, pero aquí ya tengo mi oración, mi objeto expresado después de mi verbo. Aquí en este caso me gusta más el tipo de oraciones porque el mismo objeto lo podemos combinar antes del verbo y ya no es necesario utilizar ese ki del que hablas, Alejandro. Entonces aquí sería otra manera de hacerlo, pero esto es más reducido, más rápido, yo lo siento de esta manera. Pero también la siguiente de abajo, no me Juan, non kikuaj tochtli, que es ustedes comen conejo, también es correcta. Pero me gustan más estas, porque ya podemos combinar este sustantivo en esta oración y nuestra oración es más corta. Pero bueno, chicos, esos serían los ejemplos que les puedo explicar el día de hoy. Yo sé que, como había mencionado siempre, una hora no es suficiente para seguir practicando o ver a detalle estos temas, pero bueno, me doy un tiempo para poder compartir lo que yo sé con ustedes en esta horita de lengua náhuatl, estas noches de clase. Y bueno, espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Hoy fue la clase Tlamachtili Chicome, que es la clase número 7. La vamos a estar subiendo el día de mañana en YouTube. Les voy a pasar mis redes sociales, bueno, YouTube, que es la que me interesa más. YouTube. En YouTube me encuentran como Juliotzin. YouTube me encuentran como Juliotzin, vayan a seguirme por ahí. Esta clase se va a resubir la repetición en YouTube, Juliotzin. Y por cierto, también en esta cuenta voy a empezar a subir conversaciones y diferentes tipo de contenidos, diferente a lo que hago aquí en TikTok o lo que hago en Instagram o en Facebook. Aquí vamos a estar empezando a subir otro tipo de contenido. Espero que vayan siguiéndome por ahí para que no se lo vayan perdiendo. Va a estar súper, súper padre. Se los prometo. Dice Pi, muchas gracias. Gracias a ti, Pi. Dice Elueteria, gracias. Ahí no le vi tu perfil. Ah, está. Ilwishochit, muchísimas gracias. Dice Carolina Yowalcino, profe, ya me perdí 2 clases, en YouTube me pongo al día. Sí, por supuesto, esta clase mañana se está subiendo. Muchas gracias, maestro. Saludos desde
Laredo, Texas. Etlachpalolion, Texas. Voy saludando a todos los que estuvieron por aquí. Abicún, buena clase, buenas noches. Abicún, espero me puedas seguir y no te pierdas las siguientes clases. Goretti, también tenemos una nueva seguidora. Goretti, te invito a seguirme. Hasta Mostla, hasta Mostla, hasta Mostla, chicos. Muchísimas gracias. Y bueno, chicos, me despido con la frase de siempre, que es Macueponito Tlactonantzin. Macueponito Tlactonantzin, que florezca nuestra lengua madre. Yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl y nos vemos mañana. Hasta Mostla. ¿Cómo estás, Yuno Gasay? Yuno Gasay, Yuno Gasay. Yuno Gasay. Ya estamos llegando aquí al final. Yuno Gasay. Ok. Dice, me falta más práctica, espero aprender más rápido. No te preocupes, Yuno Gasay, vamos a estar aprendiendo. Por cierto, a las personitas que toman curso conmigo mañana, nos vemos a las 9 de la mañana. Curso en Google Meet de 9 a 11. Ya los inscritos ya saben, nos vemos el día de mañana. Y bueno, recuerden, voy a estar dando cursos más adelante. Así es que esperen por próximos cursos en línea conmigo, con su maestro Juliotzin. Pero bueno, chicos, me despido. Cuídense mucho. Sueñen lindo. Hasta luego.